Hola, hola amigos, ¿cómo estás? Te saluda Vinicio Ramos y es un placer para mí poder compartir contigo el día de hoy. Vamos con la lectura de nuestro libro. Recuerda que estamos leyendo el libro Burlar al Diablo de Napoleón Hill. Burlar al Diablo, secretos desde la cripta, ¿ok? Es un nombre un poco extraño, pero ya vamos descubriendo, hemos avanzado con el capítulo número 1, fuimos develando un poco de qué trata de qué trata el libro como tal, y poco a poco vamos a ir descubriendo más. Hoy vamos a entrar un poquito más de carnita, pero yo creo que lo bueno como tal se viene en el capítulo número 4, que vamos a leerlo el próximo domingo. ¿Ok? Bueno, por aquí está Fersan desde la Ciudad de México y también tenemos otras personas aquí conectadas en vivo. Díganme de dónde son, por favor. Mientras yo voy preparando la transmisión aquí para compartir el libro. Bueno, estamos en Zoom también y en Zoom pues tenemos el libro como tal. Lo vamos a leer por acá y vamos a ir avanzando haciendo el estudio. Realmente aquí las personas se supone que ya vienen leyendo los capítulos 2 y 3 y que aquí pues los vamos a estudiar, a recalcar un poquito más el tema y eso, ¿no? A ver, déjenme configurar tantito aquí el Zoom. Déjenme pasarlo por acá. ¿Y qué más estoy acá? Perfecto. Ok, listo. Entonces, me dicen aquí Ciudad de México, Ana Belén, Fernando Sánchez, Ciudad de México, Leticia Mesa, todos son de Ciudad de México. Reúnanse por ahí, no sé, para ver qué hacen por ahí. Oigan, no estoy seguro si voy a ir a Ciudad de México en las próximas semanas. Estoy ahí en que vamos y no vamos, pero vi una torta que vale 1,000 pesos si te la acabas sola. Obviamente no te la vas a acabar toda, pero es un monstruo de torta. No recuerdo dónde es exactamente, pero me llamó la atención. Hay que ir a comerla con unas 10 personas por lo menos para acabarse esa torta, porque es una monstruosidad, de verdad. Entonces, Emer Gamarra desde Cusco, Perú. Perfecto, Emer. Muy bien. Fernando Sánchez dice que ya leyó los capítulos. Ok, entonces díganme si están viendo en la pantalla, por favor, los que están acá en el Zoom. ¿Sí? Por favor, no abran su micrófono. Ya. Belén, no abras tu micrófono porque hace mucho ruido para no bloquear acá. Ok, déjame ver. Perfecto. Ok, entonces vamos con el número 2. Perfecto, ya están viendo la pantalla por aquí. Vamos a ver el libro número 2 de Burlar al Diablo, el capítulo número 2 de Burlar al Diablo. Entonces, haciendo un pequeño resumen del capítulo número 1 como tal, lo que decía el capítulo número 1 es que Napoleón Hill estaba, pero en lo último, o sea, estaba totalmente quebrado, no tenía casi que ni para comer. Y él se preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que pasó 25 años investigando el éxito, que estuvo con las personas más exitosas del mundo, y de repente estaba en quiebra totalmente, de repente se mete en un problema, en una circunstancia, y tuvo que salir huyendo, o sea que estuvo hasta exiliado de su propia ciudad, teniendo que vivir de arrimado y cosas por el estilo, hasta que él recuerda que en algún momento Andrew Carnegie le dijo, mira, tú vas a encontrar el éxito y vas a descubrirlo cuando te encuentres con tu otro yo. Y nadie sabíamos que era el otro yo. Así que hasta que llegó un momento en que él se encontró con el otro yo y empezó a recibir instrucciones muy puntuales. Y tratamos de definirle qué era para nosotros el otro yo, qué interpretación le podíamos dar. No sé qué interpretación le diste tú al otro yo. Yo tengo la mía, por ahí se las compartí en la sesión anterior. Si quieres ver las sesiones anteriores, envíame un mensaje y con gusto pues por ahí te las enviamos, ¿no? Ok, el capítulo 2 se titula Se me revela un mundo nuevo. ¿No? Entonces, bueno, por aquí él lo comenta, yo trato de resaltar las partes más importantes, ¿sí?
Y aquí Sharon, que es la persona que comenta el libro como tal, dice, causas una impresión en todo aquel que conoces. Nunca sabes cuándo un conocido se pueda convertir en un socio comercial. Existe un enorme poder en tus vínculos. Así que es muy importante tener eso en cuenta. Una de las cosas que yo alguna vez les comenté, que tengo ciertos problemas con las interacciones sociales, y esto pues a mí me cae perfecto, ¿no? O sea, tomar en cuenta que con cada persona con la que uno se relaciona, pues pudiera llegar algún beneficio, no solamente económico, sino personal, de amistad, etcétera, y cosas por el estilo, ¿no? Y aquí, luego de que Napoleón Hill se dejó guiar por el otro yo, empezó a publicar el libro e inmediatamente comenzó a recibir un cheque, empezó a progresar, empezaron a cambiar, pero una vez que empezó a seguir las instrucciones del otro yo. Y aquí lo que él se revela y dice, mi otro yo dijo, tu única alimentación y limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. ¿Ok? Aquí sí. Ok. Es la única limitación es aquella que tú mismo implantas en tu mente. Y aquí dice, no estoy seguro de comprender lo que es este otro yo. Imagínense, si Napoleón Hill no sabía que era el otro yo, quizás nosotros no lo podamos entender, ¿no? Pero sí sé que puede haber un fracaso permanente para aquel hombre o mujer que lo descubre y confía en él. ¿Sí? Mi otro yo me presentó una idea que resolvió mi problema financiero inmediato. ¿Ok? Entonces mira cómo a él le llegan las revelaciones. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasaba mucho en la universidad, bueno, no mucho, pero sí me pasaba, que tenías un problema, no sabías cómo resolverlo, incluso en el trabajo, en un proyecto que estaba realizando las pocas veces que estuve de empleado tradicional, y de repente yo soñaba con la respuesta. No sé si a ustedes les ha pasado, o sea, no sabía cómo resolver, estaba preocupado, estaba dándole cabeza, me acostaba. Recuerdo tanto que fue un día viernes que me fui con ese problema, y el día sábado sueño con la respuesta, y ya estaba ahí, ya estaba dado. He tenido proyectos que me han llegado por la noche durmiendo, y otras veces también caminando, orando, meditando y cosas por el estilo, ¿no? Entonces es muy importante prestarle atención a esas pequeñas corazonadas, intuiciones, como tú la quieras llamar, ¿no? ¿Ok? Dice, algunas veces el arribo de las cosas materiales que necesitaba llegaron un poco tarde, pero puedo decir con certeza que mi otro yo siempre ha salido a mi encuentro en las encrucijadas con las que me he topado y me ha indicado qué camino seguir. El otro yo no tiene precedentes, no reconoce limitaciones y siempre encuentra la manera de alcanzar las metas deseadas. Puede enfrentarse al fracaso temporal, mas no al fracaso permanente. ¿Cuántas veces permitimos que un fracaso temporal nos afecte como si fuese un fracaso permanente, en vez de aprender de él y seguir adelante? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces entras en un problema, en una situación, en una dificultad y piensas que ahí se acabó todo y que ya no hay salida, ya no hay situaciones? Yo soy el número uno para pensar esas tonterías, y cada vez y cuando mi otro yo, como lo llama Gil, me recuerda y me da a notar de que no, de que las cosas no se terminó, de que hay mucho más allá, simplemente que a veces nos falta esa fe. Nos vamos con los hechos, con lo que tenemos alrededor, que es con lo tangible, lo que podemos ver, pero la fe sobrepasa ese tema, ¿no? Entonces, es la fe o la lógica la que guía tu vida. ¿Por cuál quieres que te permitan perseguir? ¿Por cuál quieres que te permitan anhelar? No sé si lo dice aquí o lo dice más adelante. Lo dice que tú tienes dos formas de vivir, o sea, en el mundo real o con la imaginación, y la imaginación es mucho más amplia. No, perdón, eso lo decía en otro libro de Napoleón Hill que estoy leyendo también. Y te decía eso, ¿no? Y bueno, en ese libro no habla del otro yo, pero habla de la imaginación como tal, que va por ahí más o menos a lo que se refiere este libro, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces has permitido que el fracaso te limite? Que un fracaso temporal te afecte como si fuera permanente. Y sí, a veces las cosas no suceden al ritmo que uno quiere,
pero ahí está la confianza, la fe que tú puedas tener en Dios, en tu espíritu, en tu inconsciente, en el alma, en lo que tú creas, pues que va a dar resultados y las metas van a concretarse. No, recuerda que el fracaso es temporal y no permanente. Dice, también he descubierto que la semilla de un beneficio similar surge al experimentar el fracaso temporal. Surge de toda derrota y de todo tipo de adversidad. Observa que no dije la flor del éxito, sino la semilla a partir de la cual esa flor puede germinar y crecer. No conozco ninguna excepción a esta regla. La semilla de la cual hablo puede no ser vista siempre, pero puedes estar seguro que ahí está. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante, nos dice, he descubierto que la semilla de un beneficio similar surge al experimentar un fracaso temporal. Es decir, que la bendición que tú vas a recibir va a ser proporcional o incluso mayor al fracaso o a la situación adversa que tú puedas estar enfrentándote. El punto es que aquí el recalque dice, pero ojo, es la semilla. ¿Qué significa la semilla? Es que si el día de hoy, ¿cuántas veces no te ha pasado? Que estás en una situación difícil, complicada, con problemas, y no ves nada, no ves salida, no ves solución. Por supuesto, porque hay una semilla sembrada y la semilla tú no la ves crecer. Tú ves cuando ya la planta o la flor crece, pero eso va a tomar tiempo. Entonces, hay otro pasaje en la Biblia que habla del profeta Daniel, que entra en un problema, en una situación difícil, y después de 21 días él recibe la respuesta. En esos momentos Dios le habla y le dice, no, Daniel, el ángel le habla y le dice, no, Daniel, yo estuve pendiente contigo desde el primer día, pero el enemigo, en este caso podríamos decir el diablo, que es lo que hace referencia aquí Napoleón Hill más adelante, no me permitió entrar. Quiere decir que la solución a tu problema ya está, ya existe, pero está sembrada la semilla, deja germinarla y vive el proceso. Muchas veces es difícil pasar por esas etapas, ¿no? Descubrir que cada uno de los grandes líderes del pasado, cuyo registro he examinado, fue asediado por dificultades y se enfrentó siempre al fracaso temporal antes de llegar. Aliéntate si estás en una situación difícil, que lo que estás viviendo es simplemente algo temporal. Esto parecería justificar la conclusión de que la inteligencia infinita tiene un plan o una ley mediante la cual los hombres superan muchos obstáculos antes de darles el privilegio de liderazgo o la oportunidad de otorgar un servicio útil de una forma notable. ¿Ok? Existe algo infinitamente peor que ser obligado a trabajar, y es el ser obligado a no trabajar. Y aquí él habla en el contexto de una recesión económica por la cual pasó la Gran Depresión que pasó por Estados Unidos, donde muchas veces las personas, a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Del trabajo, de que hay que hacer esto, de que otra vez tengo que levantarme, que quisiera hacer otra cosa. Y sí, puede haber, si no estás en un trabajo que te gusta, si no estás en un trabajo que amas, puede ser difícil, pero dice, peor va a ser obligado a no trabajar. O sea, que por la crisis económica ni siquiera consigas trabajo ni tengas nada que hacer. Y eso nos lleva también a agradecer esa parte, ¿no? O sea, a darnos cuenta de que, bueno, ¿no? Acá dice, por todo lo que has perdido, has ganado algo más. Y por todo lo que ganas, pierdes algo más. De todo eso, lo que conocemos es un sistema de compensaciones, ¿sí? Todo defecto, de cierta manera, es compensado por otro. Esto es una ley. Todo sufrimiento es recompensado, todo sacrificio es compensado. Y aquí hay una frase que se me hizo familiar, no sé si a ti se te hace familiar, si me viene siguiendo de algún tiempo, y te dice, toda deuda es pagada. Y aquí es lo que habla, y ojo, yo no copié esa frase de aquí, no, esa frase me la dio mi otro yo. Ok, entonces es lo que dice aquí, mira, puedes estar tranquilo que ese fracaso que tú pudieras vivir en algún momento y que vas a vivir en algún momento de tu vida, va a ser compensado. Por favor, Ana Belén, no haga relajo. Está rayando la pantalla. A ver, déjame.
¿Dónde borro esto? Ok, entonces dice que hay una ley de la compensación, o sea, esa situación difícil que tú estás pasando hoy va a ser compensada con una situación beneficiosa igual o superior al problema en la que estás atravesando, ¿no? ¿Qué me depara el futuro? Dice, en forma de contrariedad a través del fracaso temporal. Por supuesto que no tengo manera de saberlo, no sé cuáles son los fracasos que vayan a venir. Lo que sí sé, sin embargo, es que ninguna experiencia en el futuro podría herirme tan profundamente como lo han hecho algunas otras en el pasado, porque ahora estoy aclarando los términos con mi otro yo. ¿Ok? Aquí algo creo que pasó. Déjame ver. Acá está. Ya. ¿Ya? Dice, entre otras cosas he aprendido que aquellos que se enfrentan con dificultades que parecen insuperables pueden superarlas si así lo hacen. Ayudarán a otros a que tienen problemas mayores. A ver, déjame leer otra vez que me distrae aquí. Entre otras cosas he aprendido que aquellos que se enfrentan con dificultades que parecen insuperables pueden superarlas. Y si así lo hacen, ayudarán a otros que tienen problemas mayores. Aquí hay algo que me llamó la atención, que lo escuché el otro día, que hablaba acerca de las personas que viven en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Si tú te das cuenta, en general, los países que están muy al norte son más prósperos. Hablemos de Estados Unidos, la mayor parte de Europa, y los países que bajan del centro hacia el sur no tienen ese tipo de problemas. Y alguien decía que esto se debe al clima. ¿Por qué? Porque cuando las personas en el hemisferio norte, no sé si hay alguien aquí que vive en el hemisferio norte, que sea de Europa, de Estados Unidos o por allá arriba, ¿no? El clima en estos países es extremo. O sea, cuando es invierno hace un frío impresionante. Si no has estado en esos lugares, no tienes idea del frío que hace, de cómo es el clima cuando es invierno. Y cuando llega el verano, no tienes idea del calor que hace. O sea, son extremos muy fuertes. Y eso hace que las personas generen resiliencia, generen esa fortaleza de trabajar en ambientes extremos. Y eso hace que luchen de una manera mejor. Entonces, cuando pasas por problemas, por ejemplo, para mí, de verdad te digo, yo creo que para mí sería muy difícil vivir en países al norte por el tema del frío, porque es una cosa impresionante, o sea, es algo que no está ahí. Pero eso le da a las personas esa resistencia, esa lucha para poder atravesar situaciones mucho más complicadas. Y algunos teóricos dicen que esa es una de las causas por las cuales estas personas, estos países que viven climas extremos, tienen mejores resultados y prosperidad, por llamarlo de una forma, ¿no? Ok. Preferiría estar equivocado y feliz que estar en lo cierto e infeliz. Bueno, aquí habla acerca de la felicidad. Dice, el único motivo que me inspiró a escribir este libro fue el sincero deseo de ser útil a otros al compartirles todo aquello que estén preparados a aceptar de la espléndida fortuna que fue mía desde el momento en que descubría mi otro yo. Esta fortuna, felizmente, no puede ser medida únicamente en términos materiales o financieros, porque es mucho más grande de lo que todas estas cosas representan. Entonces, el recalque dice, mira, el dinero es importante, pero ten claro que el dinero no te va a hacer feliz. Eso no quiere decir que renuncies al dinero ni que tengas pensamientos negativos con el dinero, pero la fortuna va mucho más allá, va en el hecho de ser útil a otras personas, en este caso al compartirles lo que él aprendió. ¿Qué es lo que tú tienes para compartirle al mundo? ¿Qué es lo que tú tienes para compartirle? Por ejemplo, ahorita estamos reunidos un grupo de personas aquí en vivo y otros que están viendo la grabación. Si tú pasaras a hablar acá, ¿qué tienes para compartirle y quedar a las otras personas?
Cuéntame, déjame por ahí, y no importa lo que sea, a lo mejor sabes cocinar, sabes hacer pasteles, sabes tejer, sabes construir casas, eres obrero, o a lo mejor eres ingeniero, eres arquitecto y tienes algo de valor que compartirle a las personas. ¿Qué es eso? Ahí está la verdadera riqueza, y el dinero va a llegar una vez que empieces a actuar con aquello que es tu talento, que es tu don. Dice, mi otro yo me ha enseñado a concentrarme en mi objetivo y a olvidarme, mientras rezo del plan mediante el cual éste será alcanzado. No quiero decir que los objetos materiales puedan adquirirse sin un plan. Lo que estoy diciendo es que el poder que convierte nuestros pensamientos o deseos en realidades tienen su origen en una inteligencia infinita que conoce más sobre planes que aquel que hace la oración. Entonces, nuevamente lo que él dice, no hablando al otro yo o a la inteligencia infinita, que realmente él se está refiriendo a Dios. Si tú lees otros libros de Napoleón Hill, cuando él habla de inteligencia infinita se refiere a Dios y otros conceptos también por ahí que él toca, pero te dice, los objetos materiales son importantes, los vamos a necesitar, se van a necesitar un plan para adquirirlos, pero realmente lo que necesitas es poder llegar a esas ideas. Y esas ideas las obtienes pues comunicándote con tu otro yo, con la inteligencia infinita. Mi experiencia con la oración, algunos hoy modernamente hablan de la meditación, del mindfulness. Dice, me ha enseñado que muy a menudo todo lo que resulta de la oración es un plan, ¿sí? Si es que la oración es respondida, un plan adecuado para la obtención del objetivo de la oración a través de medios naturales y materiales. El plan debe ser modificado a través del esfuerzo personal. Y es lo que veíamos el capítulo anterior, ¿no? La inteligencia infinita, tu otro yo y todas estas cosas no van a hacer nada, no te van a resolver problemas. Lo que dice aquí es, vas a tener un plan, vas a tener una idea clara de lo que hay que hacer, pero tú eres el que vas a tener que ejecutar. Y esto lo digo porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me pasa muchas veces, ¿no? A veces nos anclamos demasiado en Dios, ¿no? Y decimos, no, no, es que Dios tiene que solucionar, es que estoy enfermo y Dios tiene que sanarme porque Dios quiere a sus hijos sanos para quienes son creyentes. Y sí y no. Sí, pero tú pon de tu parte, sal y haz ejercicio, empieza a comer de manera decente, empieza a tener pensamientos positivos, empieza a actuar de manera consecuente, porque el plan debe ser siempre a través del esfuerzo personal. A veces nosotros queremos que se aparezca un ángel y nos dé las soluciones, o que nos llame un empresario y nos ofrezca ese trabajo con el que tanto hemos luchado, tanto hemos querido, tanto hemos soñado. No, 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 levántate y comienza a repartir currículums. Hazte una persona útil para obtener aquello que tú deseas. Dice, no sé nada acerca de alguna forma de oración que pueda ser inducida a trabajar favorablemente en una mente que se encuentra matizada en el menor de los grados por el temor. Entonces aquí es lo que dice, si tu oración se basa en el temor, wow, los resultados no van a llegar, ¿no? Aquí dice, solía rezar solo cuando enfrentaba alguna dificultad. ¿A cuántos les ha pasado esto? A ver, ¿cuántos nos ponemos a orar y nos acercamos más a Dios cuando pasamos por problemas y dificultades? A mí me pasa, me ha pasado mucho y son lecciones que toca aprender. Dice, ahora rezo cada vez que puedo, antes de que la dificultad me alcance. Ahora rezo no para obtener más de estos bienes mundanos y recibir mayores bendiciones, sino para ser merecedor de aquello. He descubierto que este plan es mejor que el anterior, ¿no? Y referente a lo otro, pues aquí hay un versículo que está en la Biblia, dice, pero si vas a pedir, pues pide con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto en relación acá en lo que él dice, una oración basada en el temor de lo que vaya a pasar no va a tener resultados, ¿no? Por eso, cuando tú estás en una situación difícil y complicada, quizás no es el mejor momento para orar. Está bien que lo hagas, pero el mejor momento para orar es antes de que pase. Por ejemplo,
Yo te anticipo y te profetizo que tú vas a tener problemas económicos. En una semana, en un mes, en 3 meses, en 6 años, en 10 años, en 20 años, pero en algún momento te va a llegar alguna dificultad económica, alguna demanda, algo. ¿Por qué no te preparas hoy y hoy empiezas a agradecer para enfrentar mejor esa situación? En algún momento la enfermedad va a tocar a tu vida o a tu familia, la muerte de algún familiar va a llegar a tu vida. Empieza hoy a orar, a rezar, a hacer meditaciones, a fortalecerte para estar preparado cuando esas situaciones lleguen a tu vida, porque van a llegar. Así es la vida. Entonces, es lo que dice, ¿no? Entonces prefiero orar para ser merecedor y creo que esto es mejor, o sea, más vale prevenir que lamentar. Dice, me quedé plasmado la primera vez que probé este plan de ofrecer una oración de gratitud por lo que ya poseía y descubrí la vasta fortuna que poseía sin haberlo apreciado. Este es un ejercicio muy bonito, ¿no? Si estás pasando por una situación difícil y complicada, haz una lista de lo que tienes, de lo que has obtenido hasta el día de hoy y vas a ver lo bendecido que eres, a pesar de lo que pudieras estar viviendo en algún momento, ¿no? Dice, descubrí que poseo un cuerpo sano, que nunca ha sido seriamente dañado por la enfermedad, tengo una mente razonablemente bien equilibrada, tengo creatividad a través de la cual puedo ofrecer un servicio útil a un gran número de personas, he sido bendecido con toda la libertad que deseo, tanto en cuerpo como en alma. Poseo un perdurable deseo de ayudar a aquellos que han sido menos afortunados. Descubrí que la felicidad, la más grande aspiración de la humanidad, puede ser mía fácilmente, haya o no depresión mercantil. Por último, pero de ninguna manera lo menos importante, descubrí que tengo el privilegio de acercarme a la inteligencia infinita, ya sea con el propósito de dar gracias por lo que ya poseo, para pedir más o para pedir ayuda. Sería muy útil que todo aquel que lea este libro haga un inventario de sus bienes intangibles. Un inventario así podría revelar algunas posesiones invaluables. Así que tarea para el día de mañana. Vamos a hacer un inventario de posesiones invaluables e intangibles, de bienes intangibles. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes el día de hoy? ¿Estás sano? Si no estás sano, puedes caminar. ¿Tienes trabajo? Si no tienes trabajo, al menos tienes comida, tienes alimento, tienes una casa, tienes vivienda, tienes familia, tienes algo. Y también haz lista de bienes materiales si así lo deseas. No hay ningún problema con eso, pero haz un inventario de lo que tienes y te vas a dar cuenta de lo afortunado que eres. ¿Ok? Entonces, tarea para mañana y me la envían, me la pasan por Telegram o por WhatsApp. ¿Cuáles son sus bienes intangibles? ¿Sí? Su inventario de bienes intangibles. Dicen, algunas señales que hemos pasado por alto. El mundo entero está experimentando un cambio de tales proporciones que millones de personas se han visto agobiadas por la preocupación, la duda, la indecisión y el temor. Hoy es un momento espléndido para que aquellos que han llegado a la encrucijada de la duda intenten familiarizarse con sus otros yo. Dime si esto no es verdad hoy. Ojo, él escribió esto en 1938. Dice, el mundo entero está experimentando cambios de tales proporciones que millones de personas se han visto agobiadas por la preocupación. ¿Es o no es esto hoy tan actual como lo fue cuando Hill lo escribió? Y Hill tiene esa particularidad, ¿no? De que cuando él escribía algo, lo escribía en ese momento, para ese tiempo, pero sigue siendo actual muchos años después, ¿no? Así que dices, este es el mejor momento para que tú puedas tener esa conexión con tu otro yo, ¿ok? La observación de estos sencillos hechos de la vida diaria puede resultar útil como punto de partida para aquellos que desean sustituir el miedo por la fe. Si quieres empezar a dejar de vivir en el miedo y empezar a vivir por la fe, comienza con hacer tu lista de bienes intangibles. No confundas la palabra creencia con la palabra deseo. Ambas son distintas. Cualquiera es capaz de desear las ventajas financieras, materiales o espirituales, pero el elemento de la fe
Es decir, la creencia es el único poder seguro por medio del cual un deseo puede traducirse en una creencia y una creencia en realidad. Y cuando hablamos de fe, no estamos hablando de la fe religiosa como tal. Estamos hablando de esa creencia, por eso más acá arriba le dice creencia, ¿no? Entonces, no confundas el querer algo, porque ¿cuántos quieren tener 10 millones de dólares o 5 millones de dólares o 1 millón de dólares? Pero ¿tienes la fe? ¿Tienes la certeza de que vas a tener ese 1 millón de dólares? Si no tienes la certeza, no estás teniendo fe. Tienes un deseo, sí, deseas 1 millón de dólares y deseas ganarte la lotería, pero por lo menos compraste ya el boleto de lotería. O sea, la creencia, la fe, la certeza, la seguridad. La mente actúa ante nuestros deseos más dominantes o prominentes. Por eso él te invita a cambiar los pensamientos negativos, a dejar el miedo atrás por la fe, porque la mente actúa ante esos deseos dominantes. Tus pensamientos del día mayoritariamente son de temor o de creencia, de fe, de certeza. O pasas asustado, pasas preocupado, pasas enojado. ¿Cuáles son tus pensamientos? Haz un pequeño inventario de qué es lo que piensas. Y si no estás muy claro, fíjate mañana cuando te levantas en qué es lo primero que piensas. Ay, es que no tengo para pagar la luz, el agua, el teléfono, pensamiento negativo. Y trata de ir cambiando eso, ¿no? Ten cuidado con lo que deseas, porque seguramente será tuyo. No existe escapatoria a esto. Entonces, si constantemente en tu mente estás dando vueltas a pensamientos negativos, pues vas a terminar en pensamientos y teniendo una vida negativa. La fe, la certeza, la creencia es el comienzo de todo gran éxito. Nada es imposible en el discernimiento para aquel que conoce y confía en su otro yo. Cualquier cosa que el hombre crea que es verdad tiene forma de volverse realidad. Ojo, cualquier cosa que tú creas que es verdad tiene forma de volverse realidad. Tienes que apropiarte de eso. Una oración es un pensamiento puesto en libertad. Unas veces expresado en palabras audibles y otras expresado en silencio. He observado a través de la experiencia que una oración en silencio es tan eficaz como aquella que se expresa en palabras. También he observado que nuestro estado mental es el factor determinante para que la oración funcione o no. Ojo que esto es muy importante. Y aquí hay algo que yo discrepo con mis hermanos católicos, que muchas veces les enseñan a repetir oraciones, ¿no? Que haz 5 Padre Nuestros, 3 Ave Marías, y está bien, te puede servir como terapia, pero más allá de eso te dice, he observado que nuestro estado mental es que más que nada es tu mente, lo que tú deseas, el pensamiento que tú colocas en ti, y eso debe de ir combinado con una emoción. Y él dice que esa es la clave para alcanzar, ¿no? Y cuando uno está en temas religiosos, también pasa con los evangélicos, pasa con los mormones, pero lo he visto un poquito más arraigado en nuestros hermanos católicos, que usan muchas repeticiones, de las cuales incluso Jesús mismo advirtió. Y yo creo que como congregación está bien que lo hagas, o sea, perfecto, ya, pero busca también tu espacio a solas y que ese deseo, esa fe pueda fluir en ti, ¿no? Porque aquí dice, más determinante que la oración es el estado mental con el que lo haces, ¿no? Mi concepto del otro yo, que he tratado de describir, es que simplemente simboliza una aproximación recientemente descubierta a la inteligencia infinita. Y aquí está la clave. Aquí nos revela el otro yo y te voy a dar mi perspectiva respecto al tema, ¿no? Él dice, lo que él mismo cree del otro yo es que es una aproximación a la inteligencia infinita. Hill se refiere a la inteligencia infinita como Dios, es decir que
Ese otro yo del que veníamos hablando hasta hoy y que no sabíamos del todo qué era, realmente es el poder acercarte a la fuente, el poder acercarte a Dios. Una aproximación dice que podemos controlar y dirigir a través del sencillo proceso de mezclar la fe con nuestros pensamientos. Esta es solo otra manera de decir que ahora tengo más fe en el poder de la oración. El estado mental conocido como fe aparentemente abre ante nosotros el sexto sentido, canal a través del cual podemos comunicarnos con fuentes de información disponibles a través de los 5 sentidos físicos. El sexto sentido llega en tu auxilio para que hagas tu petición a un extraño poder que vamos a suponer es un ángel guardián que te abrirá la puerta al templo de la sabiduría. De hecho, llega a ser algo cercano a un milagro y parece que lo es, porque no alcanzas a comprender el método mediante el cual funciona. Esto es impresionante y revelador para mí. O sea, aquí él nos está llevando a la conclusión y a la cumbre de lo que es el otro yo. O sea, es poder acercarse a la sabiduría infinita, que en este caso es Dios. Dice, esto sí lo sé. Sé que existe un poder o una primera causa o una inteligencia que penetra cada átomo de la materia y adopta cada unidad de energía perceptible por el hombre. Esta inteligencia infinita convierte las bellotas en robles, hace que el agua descienda por la colina en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche, el verano al invierno, cada uno conservando su adecuado lugar en relación con el otro. Esta inteligencia puede ayudar a transmitir nuestros deseos de forma concreta o material. Y afirma Gil, yo sé esto porque lo he probado y lo he vivido. Entonces, no sé cuál es tu representación de Dios, cuál es tu creencia, pero más allá de eso, yo creo que realmente Dios no tiene una religión como tal. Y simplemente lo que Gil te dice, pruébalo, ¿no? Ponlo a prueba, porque lo que vas a hacer con esto es conectarte a esa sabiduría infinita. Si tú lees la historia de Nikola Tesla, muchos lo catalogan que Nikola Tesla era extraterrestre o que tenía contacto con extraterrestres, te lo digo en serio, eso es lo que dicen, porque los inventos que él tenía, los inventos de Leonardo da Vinci, las historias de ellos, eran cosas que no podían llegar a la realidad de manera natural. Y todos recalcan en que efectivamente todo esto vino de algún otro lado, del cual no podemos explicar. Hay cosas, hay descubrimientos científicos que se han hecho en un sueño, o sea, cosas técnicas que se han descubierto soñando, que han recibido instrucciones y cosas por el estilo, y son personas que a la larga tenían cierta conexión de alguna forma como tal a esa inteligencia infinita, a ese otro yo, como lo llamó inicialmente Gil, ¿no? Mira que Gil tampoco sabía a qué se refería ese otro yo hasta que se topó con ese otro yo, empezó a recibir instrucciones y aquí finalmente nos revela y nos dice, mira, creo que este es el otro yo. Dice, y lo sé porque lo he probado y lo he vivido. Y aquí está la ecuación personal del éxito. Dice, combinar tu pasión con tu talento y después buscar la asociación adecuada y llevar a cabo esa asociación correcta son componentes muy importantes para el éxito, más la fe. No, dice, pero todo esto de aquí, toda esta parte de la ecuación tiene que combinarse con la fe para que tú puedas llegar al éxito, ¿no? Una ecuación muy bonita. Listo. Ok, vamos al capítulo 3. Una extraña entrevista con el diablo. Aquí vamos a marcar la palabra diablo para que se asusten algunos. Ok, dice,
Bueno, aquí creo que empieza Sharon a comentar. Bueno, dice, al estar leyendo la entrevista con el diablo, te darás cuenta por la breve descripción que te he dado sobre la historia de mi vida, del desesperado esfuerzo que el diablo hizo por amordazarme antes de haber tenido el reconocimiento público. Vamos por acá. Dice, la perdición del diablo comenzó con la depresión de 1929. Con ese venturoso giro de la rueda de la vida, perdí mi prosperidad de 600 acres en Catskill Mountains. Mis ingresos cesaron por completo. El Harriman National Bank, donde estaban depositados todos mis fondos, se colapsó y fue destruido. Antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, me vi atrapado en medio de un huracán espiritual y económico que resultó en una catástrofe mundial aparte de tal magnitud que no hubo persona ni grupo que la resistiera. Parte de lo que nos contó en los capítulos anteriores, pero esta es la situación en la que estaba Gil, ¿no? Esta fue la situación en la que él se encontraba. Ok. Déjame aquí, ya. Ok. Dice, toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja correspondiente, lo que decíamos hace un momento, pero tengan claro que es la semilla, no el fruto, así que va a tomar su tiempo en dar resultados. Dice, cuando comencé a buscar una dirección hacia la cual dirigirme y poner a prueba mi ideología, hice el descubrimiento más asombroso de mi vida a través de algún poder extraño que no comprendía. Había perdido el valor, mi iniciativa se había desmoronado, mi entusiasmo se había debilitado. Lo peor de todo es que me sentía totalmente avergonzado al saber que yo era el autor de una ideología de la autodeterminación, porque muy en el fondo de mi corazón sabía o creía saber que no podría lograr que mi ideología me sacara del hoyo de la desesperación en el cual me encontraba, ¿no? Un pequeño resumen de lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores, ¿no? Y acá dice, a pesar del hecho de haber comprendido el poder de la mente maestra, bueno, este es otro concepto que lo hablaremos más adelante tal vez, había olvidado apropiarme y hacer uso de este poder. Podríamos hablarlo del mi otro yo. Había estado trabajando como un lobo solitario en vez de aliarme con otras mentes superiores. Dice, en realidad, ¿entrevistaste al diablo o simplemente entrevistaste a un demonio imaginario? Algunos desearían tener la respuesta a esta pregunta antes de comenzar la entrevista. Y es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? O sea, ¿realmente Gil habló con el diablo? ¿Existe el diablo? ¿O solamente fue su imaginación? Dice, responder es la única forma sincera que podría responder diciendo que el demonio que entrevisté puede haber sido real, tal y como él proclamaba ser, o puede haber sido una creación de mi propia imaginación. Cualquiera que haya sido, si fuese real o imaginario, es de poca importancia comparado con la naturaleza de la información transmitida a través de esta entrevista. Y aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Si es real o no, tú decídelo. Pero lo que toma en cuenta es la naturaleza de la información que vamos a recibir en esta entrevista con el diablo. La pregunta importante es, ¿acaso la entrevista transmitió una información confiable y que puede ser útil para aquellos que están tratando de encontrar su lugar en el mundo? Si transmite ese tipo de información sin importar si esta es transmitida en forma de hecho o ficción, entonces merece un serio análisis a través de una atenta lectura. No me preocupa en lo más mínimo la verdadera fuente de la información ni la verdadera naturaleza del diablo, cuya sorprendente historia estás a punto de leer. Me preocupa solamente el hecho de que la confesión del diablo se ajusta perfectamente con lo que yo he visto de la vida. Quizás te resulte más ventajosa si aceptas al diablo como lo proclama ser, confiando en que de su mensaje sacarás algo que podrás utilizar y sin preocuparte de quién es el diablo o de si existe o no. Si quieres mi sincera opinión muy personal, creo que el diablo es exactamente lo que él proclama ser. Analicemos ahora su extraña confesión. ¿Ok? Nuevamente, tú decides lo que quieras hacer, ¿no? Gil dice que él cree
qué es lo que proclama ser. Y empieza el tema, ¿no? Aquí comienza la entrevista con el diablo, donde Gil empieza a hacer preguntas y el diablo responde. Dice, ¿con qué derecho exige semejante deferencia real cuando él le pide que le llame su majestad? El diablo le dice, no, espérate, llámame su majestad. ¿Y cómo así? Dice, porque debes saber que yo controlo el 98% de las personas que habitan tu mundo. Te pregunto, sin avanzar, no sé si ya avanzaste en la lectura, ¿tú crees que estás dentro del 98% de las personas o a ti no te domina el diablo? A ver, respóndeme por acá. ¿Eres del 2% o eres del 98%? Escríbeme rapidito, por favor, en el chat. Cuéntame, ¿estás en el 2% de las personas que son dominadas por el diablo o eres del 98%? ¿Ok? Y lo vamos a descubrir más adelante también. Solito vamos a hacer tests por acá. Dice en proceso de salirme del 98, dice pasando al 2%, lo que quiere decir que sigues en el 98, así que estoy en el 98 y en el 2%. No puedes ser, o estás en uno o estás en otro. Ok, sigamos. Ok, mi apariencia física. Bueno, aquí dice, yo estoy conformado de energía negativa y vivo en la mente de las personas que me temen. También ocupo la mitad de cada átomo de materia física y cada unidad de energía mental y física. Quizás entiendas mejor mi naturaleza si te digo que soy la porción negativa del átomo. ¿Ok? Ahí hablo un poquito y obviamente no hablamos aquí de un diablo con cachos rojos, con cola puntiaguda, con garras y todas esas cosas que realmente no tienen ningún sentido, ¿no? Dice, bueno, aquí lo dice, no soy una bestia con lengua bifurcada y un rabo en pico. Dice, me ocupo de representar el lado negativo de todo, incluyendo los pensamientos de ustedes, gente que está atada a la tierra. ¿De qué otra forma podría controlar a la gente? Mi oposición controla el pensamiento positivo, bueno, se refiere a Dios en este caso, pero yo controlo el pensamiento negativo. Dice, ¿y cómo tienes el control de la mente de las personas? Oh, dice, eso es fácil. Simplemente me introduzco y ocupo el espacio vacío en el cerebro humano. Planto las semillas, nuevamente hablamos de semillas, no de frutos, del pensamiento negativo en la mente de las personas de tal forma que pueda ocupar y controlar el espacio. ¿Sí? Una de mis herramientas más ingeniosas para el control mental es el miedo. Planto la semilla del miedo en la mente de las personas conforme germinan y crecen. A través del uso, controlo el espacio que ocupan. Los 6 miedos más efectivos son, y tomen nota, ¿no? El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Pregunta, ¿tienes alguno de estos miedos? ¿Te da miedo llegar a ser pobre, quedar en pobreza? ¿Ha dado miedo alguna vez llegar a quebrar? ¿Te da miedo a que te critiquen? ¿Te da miedo a enfermarte? ¿Te da miedo a la pérdida del amor de tu familia? ¿Te da miedo a la vejez, de cómo vas a llegar a la vejez? ¿Le tienes miedo a la muerte? Pues tienes una semilla sembrada en tu mente por el diablo. ¿Ok? Allá depende de ti si te identificas. Si no, pues está bien, no te preocupes. Dice, ¿cuál de estos 6 miedos le funciona con mayor frecuencia? El primero y el último, la pobreza y la muerte. ¿Ok? Yo planto estos miedos en la mente de las personas tan hábilmente que creen que son propios pensamientos de ellos, ¿no? Que son de su propia creación. Pero el miedo a aquello que no existe es tan útil para mí como el miedo a aquello que sí existe. Es decir, hay cosas que son reales y hay otras cosas que no son reales. No importa. El diablo utiliza el miedo real o imaginario. Es decir, si está lloviendo muy fuerte en tu localidad y atrás de tu casa hay un cerro que está a punto de derrumbarse, ese es un miedo real. El cerro está en peligro de derrumbarse por las lluvias.
ese miedo, ese temor es utilizado por el diablo. Ahora, si vives en un desierto y tienes miedo a que un día llueva y caiga un diluvio como en los tiempos de Noé, también es utilizado por el diablo ese miedo. O sea, no importa si es real o imaginario. El punto es que si existe, es útil para él, ¿no? Dice, yo controlo una parte del espacio cerebral de todo ser humano. La cantidad de espacio que ocupo en la mente de cada individuo depende del tipo de pensamientos que esa persona tenga. Tal y como te lo he dicho, no puedo controlar por completo a cualquier persona que piensa, ¿no? Mi oponente controla todas las fuerzas positivas en el mundo, como el amor, la fe, la esperanza y el optimismo. Verás, yo no busco controlar las estrellas y los planetas. Prefiero controlar las mentes humanas, ¿sí? Mi mejor arma es la pobreza. Deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales porque la pobreza desanima a los hombres a pensar y las hace presas fáciles para mí. Mi otra mejor amiga es la enfermedad. Mira que dice, deliberadamente desanimo a las personas a que acumulen riquezas. ¿Cuántos de ustedes no se les ha salido alguna vez la frase? Y a mí me la repiten mucho en los seminarios que yo dicto. Dicen, mira, Vinicio, yo no quiero ser rico. O sea, yo no quiero tener 10, 20 millones. Yo, con que tenga para librar la fin de mes bien y salir bien, por ahí está. Un pensamiento infundido por el diablo. Porque él dice, yo desanimo a las personas a que acumulen riquezas materiales. Con cosas como el dinero es sucio, el dinero trae problemas, luego tengo que meterme en impuestos, el dinero divide a las familias y cosas por el estilo. Y dice mi otra mejor amiga es la enfermedad, lo cual, ojo, es una pandemia actualmente. O sea, personas con diabetes, con presión alta, con dolores en las articulaciones, con el bendito COVID y tantas otras enfermedades, cáncer. Dice, porque un cuerpo enfermo desanima el pensamiento y el mejor enemigo contra el diablo es el pensamiento, ¿sí? ¿Quiénes son sus principales enemigos sobre la tierra? Dice, todos aquellos que animan a las personas a pensar y a actuar por sí mismos son mis enemigos. Hombres como Sócrates, Confucio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine y Abraham Lincoln. Y tú no estás haciéndome ningún bien tampoco. Dice, ¿es verdad que utiliza a los hombres acaudalados? Como ya te lo dije, dice, la pobreza es siempre mi amiga porque desestimula la independencia de pensamiento y estimula el miedo en la mente de los hombres. Algunos hombres acaudalados sirven a mi causa, mientras que otros me provocan un enorme daño, dependiendo de cómo se utiliza esa riqueza. La enorme fortuna de Rockefeller, por ejemplo, es uno de mis peores enemigos. ¿Podría decirme por qué le teme a la fortuna de Rockefeller? Un millonario de ese tiempo. Dice, el dinero de Rockefeller está siendo utilizado para aislar y vencer enfermedades de cuerpos físicos en todas partes del mundo. La enfermedad siempre ha sido una de mis armas más efectivas. El miedo a la enfermedad aparece en segundo lugar después del miedo a la pobreza. El dinero de Rockefeller está descubriendo nuevos secretos de la naturaleza en cientos de áreas distintas, las cuales están diseñadas para ayudar a los hombres a adquirir y mantener el control de su propia mente. Está impulsando nuevos y mejores métodos para alimentar, vestir y albergar a las personas. Está experimentando a los barrios bajos de las grandes ciudades. Está exterminando a los barrios bajos de las grandes ciudades, los sitios donde se encuentran mis aliados favoritos, es decir, los más pobres. Está financiando campañas para un mejor gobierno y ayudando a erradicar la deshonestidad en la política. Está ayudando a establecer estándares más altos en la práctica mercantil y alentando a los hombres de negocios a conducir empresas por la regla de oro. Y eso no le hace a mi causa ningún bien. Bueno, podría responder, ¿y qué pasa con estos niños y niñas que se dice están en el camino del infierno? ¿Los controla? Bueno, dice, podría responder a esta pregunta solo con un sí o un no. He corrompido la mente de los jóvenes
enseñándoles a beber y a fumar, pero me tienen confundido por su tendencia a pensar por sí mismos. Y aquí habla de beber y fumar. No les voy a preguntar cuántos de ustedes beben o fuman, pero aquí lo que nos dice es que es una estrategia del enemigo también. Y ojo, que en 1938 beber y fumar como tal no era tan malo como lo vemos, como sabemos que es el día de hoy. De hecho, fumar era recomendado por algunos médicos, igual que la bebida. Sí, le daban poderes de sanación, de relajación y quién sabe qué otras cosas. A las mujeres embarazadas les recomendaban fumar, ¿ya? Para que estén más tranquilas y puedan dar a luz mejor a sus bebés. O sea, eso era lo que pasaba en ese tiempo y era lo que decían las fuentes oficiales. Mientras que aquí el diablo le dice a él que no, que realmente beber y fumar es una de sus estrategias. Dice usted que ha corrompido la mente de los jóvenes con licor y cigarrillos. Puedo entender cómo este licor puede destruir el poder del pensamiento independiente, pero no veo que tienen que ver los cigarrillos en ayudar a su causa. Gil le pregunta, pero ¿y qué pasa con los cigarrillos? Quizás no lo sepas, pero los cigarrillos destruyen el poder de la persistencia, destruyen el poder de la resistencia, destruyen la capacidad de concentración, disminuyen y socavan la capacidad de ingenio y ayudan de otras maneras a evitar que las personas utilicen su mente de manera más efectiva. Ojo, esto fue escrito en 1938. Aquí es lo que les comentaba, lo he anotado por acá abajo. En ese tiempo el cigarrillo era considerado medicina en algunos casos, ¿ya? Y Gil, ¿de dónde sacó esta información? El cigarrillo, el licor, acaba las neuronas, destruye las neuronas, por lo tanto no te va a permitir pensar. Así que si tú eres de las personas que fuma o bebe, piénsalo, porque según este libro, no vamos a decir más allá, esa es una de las estrategias con las que el diablo te mantiene cautivo. No lo digo yo, lo dice Napoleón Hill, reclámale a él. Ok, dice, aquí dice Sharon, ¿no? Recuerda que esto se escribió en 1938, mucho antes de que se descubriera la naturaleza adictiva del tabaco, es lo que te comentaba. Aquí, como en cualquier otro lugar, Napoleón Hill nos muestra que se encuentra a una gran distancia de su tiempo, con algunas de sus opiniones médicas y sociológicas. Y también te recuerdo que este libro salió a la luz en el año 2000 recién. Ok, dice, bueno, aquí dice, siempre tuve un mal concepto sobre usted. Pensé que era lo suficientemente bondadoso para dejar en paz a las personas mientras vivieran, que simplemente torturaba a sus almas después de la muerte. Ahora sé, por su descarada confesión, que destruye su derecho a la libertad de pensamiento y los hace pasar por un infierno en vida sobre la tierra. De la conclusión, ¿no? Acá dice, en este momento estoy tratando de provocar otra guerra mundial y sabemos que efectivamente esto se dio. O sea, había pasado la Primera Guerra Mundial y después de eso, después de que escribió este libro, vino la Segunda Guerra Mundial. Si puedo lograr que el mundo comience a matar al por mayor, podré poner en operación mi instrumento favorito para el control mental, que es lo que podría llamar el temor masivo. ¿Desde hace cuánto tiempo tú vienes escuchando sobre la Tercera Guerra Mundial? El día de hoy o ayer, parte de Ucrania ya va a pasar a pertenecer a Rusia. No sé si ya firmaron los acuerdos, pero el 18% de Ucrania se va para allá y Estados Unidos se está preparando para empezar a actuar también. Así que ahí hay un temor más que nos están colocando. Así que lo que quieren, lo que el diablo quiere es generar temor masivo. Pasamos nosotros hace 2 años una pandemia. ¿Quién no tenía miedo en la pandemia? De alguna o de otra forma. Y era un temor masivo, era un temor mundial.
el temor masivo es una de las estrategias del diablo. Y aquí terminamos el capítulo número 3. Y el capítulo número 4 es más pesado. No sé cuántos ya avanzaron al capítulo número 4, pero el capítulo número 4 es más revelador. ¿Qué te ha parecido este capítulo 3 y el primer encuentro con el diablo? ¿Y cuántos ya han leído el capítulo número 4? Mira, vamos a tener nuestra próxima sesión este día domingo. La vamos a hacer el domingo a la misma hora, 7 de la noche, o la hacemos más temprano, 6 de la tarde, según como ustedes me digan, ¿no? Coméntenme por aquí si lo quieren a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche el día domingo. Y vamos a leer el capítulo 4 y 5. Ya, vamos a revisarlo, el 4 y el 5. Pero yo creo que con el 4 vamos a tener, porque no creo que se aguanten ahorita el capítulo 4. El capítulo 4 es un poquito más pesado, es como que la carnita de todo y es bastante interesante, ¿no? Pero creo que es lo que hemos visto hoy en el capítulo 3, sobre todo, donde ya empieza a hablar con el diablo. Wow, son cosas que a mí me sorprenden. Por eso cuando lo leí el libro dije, wow, impresionante. Lo leí hace algún tiempo ya, o sea, ya no lo leí recientemente, lo estoy leyendo otra vez, por supuesto, pero es muy revelador, o sea, las cosas que dice Hill, por ejemplo, el tema de los cigarrillos, ¿de dónde él sacó esa información? Hoy la sabemos, hoy la conocemos, porque hay estudios científicos y hemos visto los efectos que el cigarrillo ha tenido y infinidad de cosas. De hecho, se queda corto con lo que Hill dice ahí. Pero estamos hablando que antes de que existiera todo eso, él puso esto en un libro. ¿De dónde obtuvo esa información? ¿De dónde supo que el diablo quería generar otra guerra mundial y que efectivamente ocurrió? Fue la Segunda Guerra Mundial. Y que esa Segunda Guerra Mundial era una... O sea, es una locura. Y ahí hay la teoría, ¿no? Que incluso él habla en otro libro. Hay un libro de él que se llama La Ley del Éxito. Si quieres anotarlo por ahí, puedes estudiarlo después, ¿sí? Donde él dice que esta sabiduría infinita está en el aire, está en el aire, y que tú puedes acceder a ella, ¿no? A los pensamientos, que, por ejemplo, lo que yo estoy pensando ahorita se va como energía al aire, y que si tú logras conectarte, en este caso, con tu otro yo, que ya lo descubrió más adelante, y él dijo, ese otro yo es Dios como tal, si logras conectarte por ese medio, tú puedes acceder a esos pensamientos que yo he lanzado al aire, o que los grandes pensadores, que Steve Jobs, que Bill Gates, que Jesús lograron dejar en eso de ahí. Hay otras teorías, ¿cómo le llaman? No estoy seguro si son los registros akáshicos, algo así, que hablan de algo parecido, pero, o sea, hay una infinidad de pruebas que él ya tomaba en ese momento y que ya sabía. Y que el día de hoy muchos de ellos son confirmados. No todos se pueden comprobar matemáticamente como tal, pero wow, o sea, es impresionante, ¿no? Y capítulo número 4, vamos a profundizar en la conversación con el diablo, y no te pierdas este capítulo 4, por favor, tómalo muy en cuenta, porque para mí es el más pesadito de lo que hemos visto hasta ahora. O sea, si lo que de hoy ya te pareció interesante, pues fíjate en lo que va a venir en el capítulo 4. Leamos el capítulo 4 y el capítulo 5. Y el domingo, según cómo fluye la reunión, vemos si nos quedamos en la lectura solo con el 4 o si avanzamos también al capítulo 5. ¿De acuerdo? Muy bien, amigos. Entonces, el domingo nos vemos. Ya les confirmo la hora, 6 p.m. o 7 p.m. Por aquí hay algunos que dicen a las 6, otros que dicen a las 7. Muy bien, vamos a ver cómo nos vamos. Ya les aviso si va a ser a las 6 o a las 7 este día domingo. Muy bien, amigos. Muchas gracias por poder compartir conmigo aquí, por favor. Y nos estamos viendo en la próxima sesión. Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, 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 chao.